Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Bienvenidos a su programa La Canica de Agüita, el rescate de nuestro mundo finito. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a su programa La Canica de Agüita. No había estado con ustedes porque, aparte de situaciones personales, les comento que nacieron 2 nietos míos y me siento muy contento, me siento muy feliz de mi hijo el mayor, que su esposa tuvo cuates y tengo otros 2 nietos. Pero aparte de esto, pues asistí a un congreso de biodiversidad y cambio climático aquí en Querétaro. Y estuvo bastante interesante. Ahorita les comento de todo lo que se habló. Estábamos leyendo hace 3 semanas, el martes anterior, estábamos leyendo el libro de Puerto Vallarta, cómo se puede combatir el cambio climático por medio de la edificación, por medio de sistemas pasivos de climatización, de acuerdo al microclima de cada lugar, ¿verdad? No es lo mismo construir aquí en Querétaro que construir en Puerto Vallarta. Querétaro tiene un clima extremoso seco y los sistemas constructivos que se deben utilizar pues son, aparte de los materiales regionales, ¿verdad? Que eso es básico para evitar la huella de carbono que se genera en el traslado de materiales constructivos, quizá muy lujosos, pero materiales constructivos que no funcionan, que su huella de carbono es alta cuando se trasladan a más de 50 kilómetros. Entonces, aquí en Querétaro tenemos toda la sierra gorda, llena de mármol blanco, incluso la piedrita esa de canto rodado de mármol blanco, pues ya es escasa porque se ha exportado a varios lugares de la República. Pero pues muchísima gente se prefiere traerse mármol de Carrara únicamente para presumir que tenemos una casa súper lujosa, y la situación en el mundo actual ya no está para esas cosas, ¿verdad? Ya debemos de bajar nuestros niveles de lujo para que otra gente pueda comer y beber agua, ¿verdad? Salí en las noticias de que Ciudad del Cabo tiene una sequía ya de 3 años y empieza a escasear, el agua ya escasea en forma alarmante, ya tienen una cuota de dosificación de agua, cuando aquí para los proyectos nosotros calculamos, los arquitectos calculamos una dosis de 150 litros de agua por cada ser humano que va a habitar una vivienda. Y creo que en Ciudad del Cabo ya tenían una dotación de 50 litros para cada familia. Únicamente lo utilizaban ya para comer y dosificar el baño pues no sé, tener un baño ya menos derrochador de agua, ¿verdad? Sino que tener un baño únicamente con 1 litro de agua cuando mucho, y hacer uso del jabón y el agua al mismo tiempo para tener esta posibilidad de utilizar el agua para beber, que es un recurso natural que requerimos los seres humanos para sobrevivir. Entonces, por eso es necesario cuidar el agua en lugares como México, donde pues únicamente abrimos el grifo de la llave
y tenemos el agua y la gente no piensa que en otro lugar necesita caminar 6 kilómetros para tener un poco de agua. Entonces, como les digo, todos estos libros que estoy realizando, el libro de Puerto Vallarta, por eso no lo vamos a leer ahora, el libro de Puerto Vallarta lo tienen en el Colegio de Ingenieros, porque pretendo que salga la segunda edición de mi libro de aquí de Querétaro, de edificación sustentable, pero ya con el formato del libro de Puerto Vallarta, ¿verdad? Que fue un excelente formato, unos capítulos donde se habla de la normatividad en la edificación, una normatividad que debe de existir en todos los lugares, y subirla al reglamento de construcción, ¿verdad? Para que realmente sea una obligación el tener estos parámetros de diseño. Porque de otra manera, si no utilizamos materiales regionales, si seguimos construyendo con materiales no ecológicos adecuados al microclima del lugar, si seguimos, por ejemplo, aquí en Querétaro, se debería de construir con adobe, ¿verdad? El adobe no requiere del cemento o únicamente un poco de cemento para estabilizarlo de la erosión y evitar el uso del concreto, por ejemplo, que el concreto transmite la radiación solar en menos de 15 minutos. ¿Verdad? Yo vivía ahí en unas casas por allá por Juriquilla, antes de Juriquilla, que tenían una losa de 7 centímetros de concreto y daban al poniente, en las cuales era imposible dormir en la recámara, ¿verdad? Tenía que bajarme yo a la sala, dormir en la sala y que la parte alta de la casa sirviera como una cámara de aire para poder refrescar el ambiente. Pero eso se puede lograr con un terrado de 30 centímetros, ¿verdad? Un 30-40 centímetros. El adobe es ideal para esto. Se puede tener la losa de concreto y recubrirla con adobe en la parte alta para tener los retardos térmicos necesarios para que la construcción sea fresca en el día y calientita en la noche, porque Querétaro tiene un clima extremoso seco, algo muy diferente a Puerto Vallarta, que tiene un clima cálido húmedo, y allá sí se requieren materiales, aislar totalmente las viviendas para evitar que la radiación solar penetre al interior de las viviendas. Aquí en Querétaro, como les digo, se requiere guardar esa radiación durante el día para que la casa se mantenga fresca y transmitirla al interior en la noche y para que cuando haga frío la casa esté calientita. Entonces con eso se puede evitar el uso de aires acondicionados y el uso de calefactores. Pero pues es algo que se debe de promover y tener esta conciencia cívica ambiental entre todas las personas, porque pues aquí lo que priva es la corrupción y los negocios, los usos del suelo, los cambios de usos del suelo es algo tremendo aquí en Querétaro, porque pues existe el contubernio de las autoridades con los desarrolladores para modificar los usos del suelo de áreas naturales protegidas directamente a uso urbano. Y lo que es la deforestación, los cambios de usos del suelo y la agricultura, pues son causantes del 24% de la contaminación mundial. Entonces, pues como les digo, es algo que debemos de implementar y obtener, cada quien debe obtener esa conciencia cívica ambiental para trabajar en equipo y rescatar el mundo en el que vivimos. Como les decía, estuve en el Congreso de Cambio Climático. Se habló de identidad, medio ambiente y justicia, el impacto del cambio climático en los pueblos originarios, en los pueblos autóctonos,
que tienen derecho al territorio, ¿verdad? Que tienen una cosmovisión distinta de las cosas, un uso del suelo natural, ¿verdad? Ellos no les interesa cambiar el uso del suelo, sino que, por ejemplo, aquí en Viricuta, el uso del suelo pues es el aspecto religioso que utilizan para sus ritos, ¿verdad? Con el peyote, las tribus autóctonas de los huicholes que vienen a buscar el peyote. Y sin embargo las mineras pues tratan de quitarles ese suelo, ese uso del suelo natural para buscar metales preciosos. Sin embargo, pues, mi libro de Puerto Vallarta se traía el sal de San Blas para beneficiar los metales de las minas de San Sebastián. San Sebastián es el pueblo que está arriba de Puerto Vallarta, que ahora se llama San Sebastián del Oeste, y es un pueblo mágico. Ahí había minería y se traía la sal para beneficiar los metales preciosos. Pero las mineras derrochan al año 438,000 millones de metros cúbicos, cantidad suficiente para darle agua a Campeche, Colima, Nayarit, Baja California Sur, varios países de México durante un año. Pero desperdiciamos esa agua en tonterías, en beneficiar metales preciosos, en el fracking, que es una de las peores tonterías existentes en el mundo. Estamos desperdiciando millones de litros de agua para empujar el petróleo. Háganme el favor, cuando la atmósfera ya no puede soportar más que la tercera parte de los contaminantes que le estamos emitiendo, no puede procesar más, y sin embargo seguimos extrayendo petróleo y lo seguimos extrayendo inyectando agua, el agua que necesita la gente para beberla, para tomarla, para estar sano. Le estamos inyectando para sacar petróleo. No puede ser posible que manejemos ese tipo de economías nefastas para el planeta, para la gente que vivimos aquí en este planeta. No puede ser posible que inyectemos agua para sacar petróleo. El petróleo, ¿para qué nos sirve? Para transportarnos en automóviles y degradar depredar la atmósfera terrestre emitiendo más gases de efecto invernadero. Por favor, ya hay que cambiar totalmente esa manera de pensar en todas las economías mundiales y buscar la energía alternativa como fuente de solución, pero desgraciadamente las economías están basadas en el petróleo y va a ser muy difícil firmar acuerdos de reducción de gases de efecto invernadero. En la cumbre de París no se pudo lograr esta situación y los Estados Unidos menos, ¿verdad? Ahora con Donald Trump que se salió del Pacto de París y se ha convertido en un bloqueador de la energía alternativa, en lugar de buscar fuentes alternas de economías. Porque el problema principal está en que Estados Unidos tiene acumulado petróleo para 250 años. Entonces a ellos no les va a interesar en lo absoluto firmar acuerdos de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque los va a acabar como el país más poderoso del mundo. Pero ya ahorita ya no se trata de ideologías, ya no se trata de capitalismo ni de comunismo, se trata de la supervivencia de la especie humana, se trata de cuestiones difíciles de abordar, la pobreza, las religiones, este tipo de ideologías económicas que han servido únicamente para llevarnos al borde del despeñadero en el que se encuentra actualmente la humanidad. Y los que más lo sufren pues son los pueblos autóctonos, ¿verdad?
Los pueblos autóctonos habitan las tierras, las siembran y pertenecen a ellas. Ahí realizan sus ritos y mantienen el equilibrio medioambiental. Mantienen la lluvia, los ciclos de la lluvia. Imagínense los esquimales, lo que está pasando con los esquimales, con el deshielo de los glaciares. Esa ya es una cuestión de bioética. Los osos polares se empiezan a ahogar, los osos polares, porque no tienen dónde pararse, se paran ya únicamente en resquicios de los glaciares y andan navegando ahí entre los océanos por todo el deshielo. Toda la vida, todo el paisaje, los ciclos de vida del agua, muertes de mares, muertes de lagos. Coitzeo está en riesgo de extinción por esta situación. La migración de personas, en el 2050 se calcula que haya más de 50 millones más de 200 millones de personas refugiadas climáticamente en otros países, ¿no? Ya lo vemos ahorita en las islas en riesgo de desaparecer, Tuvalu, Kiribati, Islas Marshall, islas en las que el nivel del mar ya les está llegando a las ciudades y ya tienen muy pocos habitantes. Toda la gente ha emigrado a Nueva Zelanda o a Australia, ¿verdad? Continentes más grandes en los que pues hay posibilidades de sobrevivir. Entonces cambia totalmente toda esta situación. El plomo en las gasolinas, pues es algo que de hecho ya se prohíbe, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que todavía las gasolinas tienen algo de plomo y el plomo pega directamente al cerebro, no permite la oxigenación del cerebro. Entonces por eso la gente se convierte en seres violentos. Las plantas, lo que sucede con la vegetación, las plantas no pueden ponerse ni quitarse ropa, ¿verdad? Nosotros tenemos calor, bueno, pues nos quitamos ropa, tenemos frío, nos cubrimos, pero las plantas no lo pueden hacer y con el cambio climático pues hay riesgo de extinción de varias especies. Estamos compitiendo con el futuro al explotar los recursos antes de que se prohíban. Eso es lo que está sucediendo con la venta de Pemex, los gobernantes, antes de que se prohíba ya la entrada de automóviles de gasolina a las ciudades, algo que ya está sucediendo en la Unión Europea, en Oslo, en Holanda, en varios lugares de la Unión Europea que nos llevan 30 años en pensar cómo hacer bien las cosas. Están prohibiendo ya la entrada de gasolina a las ciudades. ¿Por qué? Porque la contaminación está tremenda en esos lugares, ¿verdad? Ya en China hay ciudades totalmente contaminadas porque siguen el modelo de vida occidental que, como les digo, nos ha llevado al borde del cataclismo. Y no estoy hablando de ideologías, no estoy hablando de capitalismo ni de socialismo, sino estoy hablando de problemas realmente difíciles de resolver, porque estamos acostumbrados a una religiosidad basada en economías lineales. Una economía lineal es la que maneja la producción, el consumo y las utilidades en forma directa, y las masas trabajan, los consumidores es la clase media, y las utilidades se van directamente en el capitalismo hacia la punta de la pirámide y en el socialismo hacia la base superior del rectángulo. Las dos son economías lineales y lo que debemos de cambiar es esa manera de pensar hacia una economía circular, de la cual se habló también en el congreso al que asistí. La economía, dice, no es una ciencia exacta. La economía de mercado es afín a todas las culturas, pero la manera de pensar es que queremos que los demás resuelvan y todos somos consumidores, ¿verdad?
de alguna manera somos responsables también de lo que está sucediendo en el mundo. Los animales y las plantas son seres indefensos ante las actitudes humanas. Nosotros no somos los reyes de la creación, como dice la Biblia. Somos un eslabón más de todas las cadenas ecosistémicas, y la única manera de sobrevivir como especie es que aceptemos nuestra realidad como este eslabón que somos de toda esta cadenas alimenticias y cadenas ecosistémicas, más bien, no cadenas alimenticias, cadenas ecosistémicas dentro de este orden natural establecido hasta antes de la aparición del hombre. El hombre, con la conquista del fuego y con la revolución industrial, ha dado al traste con toda la atmósfera terrestre. A la Tierra le llevó 180 millones de años el transformar todo el dióxido de carbono. Cuando surgió la Tierra tenía 98% de CO2, y surge la primera cianobacteria y empieza a trabajar a través de la fotosíntesis para crear el oxígeno libre para la respiración. Entonces surge la vida aeróbica, y la vida aeróbica da pauta al surgimiento de la inteligencia sensata, este tipo de inteligencia que tenemos los seres humanos, y que en lugar de utilizarla para mejorar, la estamos utilizando para aniquilarnos unos a otros y para estar en el borde del cataclismo medioambiental que empieza a configurarse con el cambio climático. Cada pantalón requiere 100 toneladas de agua, imagínense nomás. La corresponsabilidad es algo que no existe, y menos en México. Con la corrupción, pues ¿cuál corresponsabilidad, verdad? Es querer enriquecerse, y hay de los demás que se hagan bolas, ¿no? Pero pues lo que no saben es que están poniendo la soga al cuello de sus propios hijos. Uno tiene que cuidar las cosas porque existen, todo vale por su nicho ecológico. Es decir, no es por tenerlas, sino cada quien tenemos un nicho ecológico en el que se desarrolla la evolución de cada especie, y dentro de ese nicho es donde podemos mejorar las cosas, y estos brincos de un nicho a otro pues son los que, cuando llegamos al límite y ya estamos en el límite de nuestro nicho económico y nuestro nicho ecológico, es cuando debemos de dar ese salto inexplicable y brincar al siguiente nicho ecológico con una manera de pensar diferente, donde debemos de respetar las cosas porque existen, nada más por eso. En la economía circular hay que incrementar el patrimonio natural de la humanidad. Hay un libro que se habló de ahí, que es de la cuna a la cuna, no de la cuna a la muerte, como estamos manejando nosotros con las economías lineales. El que contamina paga. En Suiza el tirar basura cuesta. En varias partes de Europa el tirar basura cuesta dinero. Ya están incorporando, teniendo más fuentes de trabajo con el reciclamiento de la basura. Y el tirar la basura únicamente se puede tirar en bolsas de cierto color y cierto tamaño, vendidas por el gobierno en establecimientos del mismo gobierno. Aquí se podría hacer con los Oxxos o con las tiendas 7-Eleven, en fin, varias tiendas donde se pudiera vender este tipo de bolsas, para que únicamente los carretones, los carruajes que recogen la basura, el carretón de la basura, como se le llama, recoja los días lunes bolsas de color amarillo, donde únicamente se puede depositar metales. Bolsas el siguiente día, bolsas de color rojo, donde únicamente se pueda depositar vidrio.
Entonces todo esto funcionaría de maravilla porque la gente tendría composteras en sus casas, podría tener alimentos nutritivos fertilizados con las propias composteras y tener un tipo de alimentación más sana, más natural, a base de aguas frescas, no de refrescos. Y como les digo, pagar por tirar basura, ¿verdad? Comprar este tipo de bolsa, pues entre más grande sea la bolsa, más cara sería el costo, y únicamente se podría tirar pues lo que uno no estuviera reciclando. En fin, pues hay varias cosas que podemos copiar de Europa. A eso se refiere la corresponsabilidad. Un modelo de gobierno sostenible, disminuir los residuos de alimentos. Aquí en México se generan residuos por toneladas, incluso hay gente que vive del reciclamiento de los alimentos, hay gente que toma de la basura productos perecederos que ya desecharon las grandes cadenas de supermercados y los venden a precio más bajo en las afueras de los mercados, pues afuera de la Merced y de varias partes de México. Y estamos manejando ahora por la situación política que en Venezuela que la gente vive de lo que saca de la basura, pues qué gachos, ¿no? Que mejor que compartan la basura con la gente que no tiene que comer, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la gente que tiene dinero y que tiene riqueza tire esos alimentos a la basura en lugar de compartirlos con la gente que no tiene que comer? Se requieren ecoindustrias, que eso es básico ya para el cambio climático, y incorporar todo lo que es la reciclaje, la reducción y el reciclaje, la reducción y la reutilización de los productos, o sea, no tirar basura. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar un artista de aquí de Querétaro, el papá de Ana, con la canción En Blanco y Negro. Adelante, Luis. Es hermosa como una rosa en blanco y negro, húmedos sueños de esos que aún tengo. Luz es hermosa con tus ojazos en blanco y negro. Luz es hermosa como una diosa, tu pelo suelto. Desde la tele, deseos muy fuertes, solo eso tengo. Tú seas hermosa con tus ojazos en blanco y negro. No sabes que te deseo solo en secreto. Húmedos sueños, solo eso tengo. Eres grandiosa, tus brazos
blanco y negro. Mi secreto son tus ojazos los que despiertan un gran deseo. Eres grandiosa y entre tus piernas ese es mi sueño. Eres mi diosa con tus ojazos en blanco y negro. Luces hermosas blanco y negro. Regresamos con su programa La Canica de Agüita, el rescate de nuestro mundo finito. Estamos hablando del Congreso de Cambio Climático. Se habló también de la biodiversidad, como la ley de biodiversidad que se realizó aquí en el estado de Querétaro contempla los ecosistemas ya como una ley, no como, o sea, como un todo, vaya, no a las especies en particular, porque se tiene la ley en México en el que contempla los derechos de las especies, pero aquí se contempla ya los derechos de los ecosistemas, y un ecosistema pues es precisamente la liga y el ordenamiento y el equilibrio entre todas las formas de vida que contemplan, que contiene este ecosistema, hablando de vegetales, animales y incluso hasta el ser humano. Se habló del derecho de acceso, como el derecho de acceso, el derecho al acceso va a quedar arriba de la propiedad privada. La libertad va a ser ligada con el acceso, no con la propiedad. O sea, cómo el cambio climático va cambiando, va obligando a cambiar esta manera de pensar, en el que la libertad ya no es la libertad de tener cosas y de comprar cosas inútiles realmente, sino que la libertad va a ser ligada con el acceso, pero el acceso a bienes de consumo necesarios, bienes de consumo duraderos, ¿verdad? Ya no es el tener por tener, el presumir de que tenemos un carro último modelo, como se manejaba anteriormente y como Estados Unidos nos lo hizo ver con los carros llamados Deseo, con los Cougar y los Thunderbird, que eran motores realmente sobrantes de las fábricas estadounidenses, y ningún país del mundo se los quiso comprar porque eran motores de 8 cilindros con tracción trasera y en línea, que gastaban muchísima gasolina, cuando ya en todo el mundo se manejaban los carros de 4 cilindros con el motor transversal y la tracción delantera. Pero sin embargo los únicos tontos que le quisimos comprar, y no le quisimos comprar, sino que los gobernantes se manejaron ahí en contubernio y obligaron al país a comprar ese tipo de motores, y no lo vendieron con la publicidad subliminal, con el carro llamado Deseo, un carro llamado Deseo.
Entonces toda la gente andaba presumiendo que andaba en su carro Cougar o su carro Thunderbird, cuando eran unas porquerías de carros. Así va a suceder con la propiedad privada, y va a suceder lo mismo con el petróleo. Por eso les digo que Estados Unidos no va a firmar ningún acuerdo vinculante de reducción de gases de efecto invernadero. Estamos manejando un modelo medieval de venta de tierras. Los servicios ambientales son bienes comunes y deben de tener derecho de acceso de toda la población, igual que el agua potable, ¿no? El agua potable es un bien público, no es un bien sujeto a comercialización. El agua potable no se debe de vender. Yo me acuerdo cuando estaba chico, mis padres me decían, un vaso de agua no se le niega a nadie se le niega un vaso de agua. Y ahorita la misma comercialización, la misma industria de refrescos que se han convertido en comercializadores del agua, pues nos están vendiendo el agua, ¿eh? Cuando debe de ser un bien público. Entonces de todo esto se habló en el Congreso, una economía de bajas emisiones de carbono, que es precisamente la economía circular, mecanismos de compensación a la biodiversidad cuando se afecte un predio, protección de los procesos polinizadores con las abejas que están desapareciendo por el cambio climático. Pues no por el cambio climático, sino por el uso de fertilizantes que afectan. Para crear los transgénicos se utilizan fertilizantes que son veneno para las abejas, y se está causando está convirtiéndose a las abejas en una especie en extinción. Cuando las abejas, sin las abejas el ser humano podría durar cuando mucho 2-3 años en la tierra, porque son las que polinizan las flores y generan la miel, el único alimento que no se echa a perder, y o sea un alimento eterno. Imagínense nomás las propiedades que debe tener la miel de abeja. Pero sin embargo su cometido principal, su esencia principal es la polinización de las flores. Entonces esta polinización es lo que da la vida vegetal, la que genera la vida vegetal. Y sin abejas, pues ¿qué vamos a hacer? En fin, se habló de movilidad, se habló de eficiencia energética, se habló de residuos. Esto estuvo muy interesante con la doctora Cristina Cortinas, que como todos los residuos son aprovechables, son recursos, son fuentes de empleo, son fuentes de financiamiento. Y en Querétaro se desechan diariamente 1,500 toneladas de residuo. Imagínense nomás. Los residuos no son del gobierno, son de los ciudadanos. Generan empleos, fuentes de ingresos a partir de los residuos. Y si no nos movemos los ciudadanos, los políticos se acaban el país. Si se mantienen las condiciones actuales, a partir del 2042 le quedarían 29 años de vida a la especie humana. Es un agotamiento ambiental que representa el 4.3% del Producto Interno Bruto, y crecemos al 1.5% económicamente. Entonces imagínense la descompensación entre el agotamiento ambiental y el crecimiento el crecimiento económico del país. México crece al 1.5% y el agotamiento ambiental representa el 4.3% del Producto Interno Bruto. Es un desequilibrio tremendo, pero seguimos nosotros en esta economía lineal que nos ha dado al traste. Y seguimos con esta manera de pensar, de tener, de
presumir, de tener más cosas, en lugar de preocuparnos por el conocimiento, por el ser, por el cuidado del medio ambiente, por el equilibrio, por conservar ese orden natural establecido antes de la revolución industrial, antes de la conquista del fuego, antes de la aparición del ser humano. 5 microgramos de plomo en la sangre son nefastos para el pensamiento. El aumento de CO2 es directamente proporcional al aumento de temperatura y a la disminución de los glaciares. En el 2007 se dio el Premio Nobel de la Paz al panel intergubernamental del cambio climático, junto con Al Gore, con su documental, con su película de La verdad incómoda, algo que afecta realmente a los países industrializados, a la economía. Incluso íbamos a leer algo de este libro de Naomi Klein, que lo estuve leyendo en algunos programas anteriores. Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, y ese es interesantísimo. En fin, todo esto se estuvo viendo en el Congreso de Cambio Climático. El calentamiento global lo produce precisamente el cambio climático, y la Tierra lo siente. Los 16 años más cálidos son el siglo XXI. Es global. La atmósfera contiene 49 billones de toneladas de dióxido de carbono. Estamos volviendo realmente al principio del tiempo, cuando les digo que la Tierra tenía 98% de CO2 y era imposible la vida. Entonces, al al cortar los árboles, que son los que absorben el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno libre para la respiración de la vida aeróbica, pues estamos poniéndonos nosotros mismos la soga al cuello. Estamos suicidándonos, se puede decir, de un suicidio global de la especie humana. Al 2050 tendríamos 550 partes por millón, algo que es terrible. Actualmente tenemos 400 partes por millón en la atmósfera, 400 partes por millón de contaminantes, pero al 2050, si no hacemos nada, tendríamos 550 partes por millón, y esto provocaría la inversión térmica en el calentamiento global disparado en forma exponencial, y aumentaría muchísimo la temperatura. De hecho, ya el nivel del mar, el aumento del nivel del mar es irreversible, ¿verdad? Porque los mismos glaciares, los mismos polos que reflejaban la radiación solar y evitaban el que se quedara esa radiación en la Tierra, pues al irse deshielando ya no tienen la capacidad de reflejar esa radiación solar, y cada vez se genera en forma exponencial el aumento de temperatura. En el Caribe se tuvieron 3 huracanes categoría 5 por primera vez en 200 años. 42 enfermedades reaparecieron, se pierden 6 veces más de especies. La resiliencia está en el conocimiento. La resiliencia es la capacidad de adaptación de los seres humanos ante las catástrofes del cambio climático, pero ya la capacidad de adaptación ya es obsoleta. Ya ahorita se requiere medidas de mitigación, ya no de adaptación. O sea, ya no podemos acostumbrarnos, porque el cambio climático nos ha rebasado completamente.
Ya no es posible acostumbrarnos a este tipo de catástrofes. Los arrecifes de coral no pueden fijar el carbonato de calcio y cambia el pH de los océanos, cambia la acidez de los océanos. Y esto detiene las corrientes marinas y las corrientes marinas son generadores de vida porque transmiten el calor a todo el mundo. La corriente del Golfo llega hasta el Mediterráneo y transmite ese calor que se genera en las aguas alcalinas. La erosión de las islas, 400 ciudades en peligro, en fin, muchísimas cosas que se dieron ahí en el Congreso. La mitigación no debe ser carga, debe ser obligación. Devolver a la sociedad lo que se han enriquecido sin pensar en el deterioro medioambiental. La filosofía es la ciencia de los hombres libres, decía Platón. Actualmente hay 180 millones de personas en pobreza extrema y la reserva hidrológica bajó al 33%. Tierras de cultivo bajaron 30%. En fin, la huella de carbono es tremenda la que estamos causando con este nivel de lujo en el que hemos basado el progreso de las ciudades. Vamos a leer un poco del libro de Naomi Klein, de Capitalismo contra el Clima. Por último, únicamente como corolario, pues el progreso es la modificación de los usos y costumbres en beneficio del planeta. Lo demás es anquilosamiento. Es decir, el nivel de vida y la calidad de vida se debe de medir por el uso del transporte público y no por el tener 4 o 5 automóviles. Pero en fin, se los dejo para que se piense un poco en este tipo de economía en la cual debemos de cambiar nuestros paradigmas. La economía circular, ni capitalismo ni socialismo. Estábamos leyendo el capítulo 3, vamos a iniciar ahora el capítulo 4 del libro de Naomi Klein. El capítulo 4 se llama Planificar y prohibir. Palmetazo a la mano invisible, la formación de un movimiento. El posmodernismo ha aislado al presente de todos los futuros. Los medios de comunicación diario lo desconectan también del pasado. Y eso deja a menudo a la opinión crítica huérfana en el presente. Lo dice John Berger. Una compañía fiablemente verde es aquella a la que se obliga por ley a ser verde. Lo dice Gus Speth, exdecano de la Facultad de Estudios Forestales y Medioambientales de Yale, en el 2008. Dice Naomi Klein, para entender cómo la ideología del libre mercado sigue asfixiando el potencial para la acción climática, resulta útil mirar atrás y analizar el último momento en el que tuvimos verdaderamente la impresión de que el cambio transformador del alcance necesario era una posibilidad real, incluso en Estados Unidos. Me refiero a 2009, punto álgido de la crisis financiera mundial y primer año de la presidencia de Obama. Ver las cosas a toro pasado es fácil, de acuerdo, pero tengan paciencia. Imaginar lo que podría haber sucedido puede ayudarnos a aclarar lo que el futuro puede ser aún capaz de crear. Aquel era un momento en el que la historia se estaba desarrollando a gran velocidad, en el que casi cualquier cosa, buena o mala, parecía posible. Gran parte de esa sensación de mayor viabilidad de unos escenarios de futuro mejores se sustentaba sobre la noticia del decisivo mandato democrático que Obama acababa de obtener en las urnas. Había sido elegido con un programa en el que prometía reconstruir la economía del ciudadano de a pie.
y tratar el cambio climático como una oportunidad, porque si creamos una economía de las nuevas energías, podemos generar 5 millones de nuevos empleos. Y aparte de esto, pues es una oportunidad el cambio climático, pero es la oportunidad para mutar globalmente hacia conceptos religiosos económicos más acordes con el medio ambiente. Cambiar nuestra manera de pensar de este consumismo de cosas inútiles y que no sirven para nada y que aparte están publicitadas por la publicidad subliminal, en el que te venden cosas que ya no funcionan para que rápidamente se deterioren, se terminen, se acaben y puedas seguir consumiendo. Hablábamos hace tiempo de que las bombillas eléctricas fueron pensadas por su creador para que duraran 3-4 años, pero sin embargo los fabricantes de bombillas se pusieron de acuerdo y imponían multas a las personas que fabricaran focos que duraran más de 3 meses. ¿Para qué? Para seguir consumiendo y seguir derrochando energía. Esta es la manera de pensar que se debe de cambiar. O sea, Thomas Alva Edison pensó los focos para que duraran 40,000 horas, igual que los focos LED, y sin embargo los fabricantes los hacían únicamente para que duraran 3 meses y la gente siguiera consumiendo. Esa es la publicidad subliminal, cómo te obligan a consumir cosas inútiles que no sirven para nada y que únicamente depredan al planeta. Entonces decía que el cambio climático era una oportunidad, lo decía Obama, porque si creamos una economía de las nuevas energías, podemos generar 5 millones de nuevos empleos. Puede ser un motor que nos impulse hacia el futuro como el ordenador. Como el ordenador fue el motor del crecimiento económico de las últimas 2 décadas. Tanto las compañías de combustibles fósiles como el movimiento ecologista interpretaron aquellas palabras, dando por sentado que el nuevo presidente introduciría una audaz legislación sobre el clima ya en las primeras fases de su presidencia. Mientras tanto, la crisis financiera acababa de hacer añicos la fe popular en el liberalismo económico en todo el mundo, hasta el punto de que incluso en Estados Unidos existía un enorme apoyo a la idea de romper con los viejos tabús ideológicos que prohibían la ejecución o la proposición de cualquier intervención directa en el mercado dirigida a crear puestos de trabajo de buena calidad. Eso dio a Obama la fuerza y la capacidad de influencia necesarias para conseguir la aprobación de un programa de estímulos de unos $800 mil millones, aunque probablemente podría haber pedido más dinero aún, para poner la economía en movimiento de nuevo. Y ahora Donald Trump está acabando con todo esto. Y está acabando con todo este programa porque pues va en contra de sus intereses económicos, ¿verdad? Pues Donald Trump se dedica a negocios inmobiliarios y eso va en contra de sus intereses económicos. Y como les digo, Estados Unidos tiene petróleo para almacenado, no en sus reservas, petróleo almacenado para 250 años, cuando ya en Europa están prohibiendo el ingreso de automóviles de gasolina a las ciudades. Pues por esta situación Donald Trump se salió del Pacto de París y está derogando todos los acuerdos que firmó Obama. ¿Y a quién le va a vender ese petróleo? Pues a los mexicanos. Somos los únicos que mantenemos este tipo de sumisión ante los países poderosos y
y en lugar de diversificar los mercados y firmar tratados con la cuenca de Asia, pues seguimos tratando de rescatar el libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio. ¿Para qué? Para que sigan invirtiendo los canadienses en las minerías y nos dejen sin agua. ¿Y para qué? Para que Estados Unidos nos venda todo el petróleo almacenado que tiene para 250 años y nosotros sigamos haciendo más carreteras para que los automóviles, en lugar del peatón, del ser principal en la planeación de las ciudades, sea tomado en cuenta, pues los automóviles sean, la venta de automóviles sea la que rija la economía lineal en la que estamos inmersos desde hace más de 500 años. En fin, pues son cosas que suceden y que hay que modificar de alguna manera. Vamos a dejar hasta aquí el programa. Vamos a terminar con alguna canción del invitado de esta tarde y nos veremos la próxima semana. Les doy las gracias por haberme aguantado este tiempo. Adelante, Carlos. Y espero que cuando parta, tú por mi